Hola YouTube, yo soy Lara y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, a partir de ahora, algunos videos que no requieran explicación tan específica los voy a hacer como si fuera podcast, ¿sabes? Porque creo que es más fácil para mí hacerlo así que andar poniendo la cámara, el trípode, esas cosas, entonces es más fácil hacerlo como podcast. El día de hoy les voy a dar algunos consejos para taekwondo, para mejorar. Esto, si bien va a tener una parte física, me voy a enfocar más que nada como en la parte emocional, ¿no? También, que creo que también es importante saberla. La primera es no pensar demasiado. Generalmente como que a veces uno no se anima a hacer algo o no se anima a comenzar algo nuevo por miedo. Y es normal eso, es muy normal y a todo el mundo en algún momento le ha pasado. Yo creo que muchas veces es por miedo a quedar en ridículo o por vergüenza, timidez. Yo creo que hay que admirar algo de los niños particularmente. Y es que los niños en general como que no tienen vergüenza o son un poco más, no tienen tanto miedo. O sea, se arriesgan un poco más a hacer las cosas. Es como que vos le decís, hace esto, hace esta patada, y por más que no la sepa, la va a intentar y no va a tener miedo y no va a inventar excusas, lo va a intentar de todas maneras. Obviamente depende de cada niño, pero a niveles generales es lo que suele pasar. Entonces creo que es como que hay que intentar replicar eso que hacen los niños e intentar no pensarlo tanto, sino intentarlo directamente, ¿no? Así que sé que es difícil y toma tiempo. Yo todavía estoy en proceso, como todos. El segundo es que no te preocupes por lo que el resto piense sobre vos, preocupate por lo que vos pensás de vos mismo. A ver, lo digo particularmente porque conozco muchas personas, bueno, no sé si muchas, pero conozco personas a las que en algún momento les han dicho que no tienen que ser, que es una pérdida de tiempo. Y a mí, hasta incluso a mí me lo han dicho, que es una pérdida de tiempo, que para qué haces eso, que no sirve para nada, o que quieren, o por ahí, no sé, vos querés salir con hacer algo, alguien quiere salir o te invita a salir a algún lado, no sé, al cine o lo que sea, y por ahí vos tenés entrenamiento y te toca cancelar y es como que te dicen, ay, pero siempre estás ocupado. Bueno, esas cosas creo que nos pasó a todos. Y a veces como que uno se pone a pensar, ¿de verdad tengo que hacerlo? ¿De verdad tengo que hacer esto? ¿De verdad tengo que hacer esto que me gusta? Y si no encajo, y es como que se te surge ese pensamiento, ¿no? Entonces, por eso la frase de preocuparte por lo que vos pensás de vos mismo, ¿no? A veces nos enfocamos más en lo que el resto piensa o en lo que el resto quiere para nosotros, que no nos enfocamos en lo que de verdad nosotros queremos. Entonces creo que en eso es importante conservar tu identidad, ¿no? Y hacer lo que a vos te guste y hacer el deporte que a vos te guste, no solamente el taekwondo. Si por ahí no, puede ser, y le ha pasado a mucha gente que por ahí comienza taekwondo y por ahí no le gusta y quiere hacer otro deporte y es totalmente válido. O hay personas que vienen de otros deportes y como que no les gusta y conocen el taekwondo y deciden quedarse ahí y está completamente válido. Cada uno elige qué es lo que quiere hacer para su vida, ¿no? Y eso está bien. A lo que voy es que no le presten tanta atención a lo que el resto piensa, ¿no? Eso es a lo que me refiero en general. Número 3, te van a golpear. Creo que este es muy literal, pero no tanto a la vez, porque con golpear me refiero también a que en algunos momentos puede ser que en algunos periodos estés como muy estresado, como que no te salga nada, muy desmotivado, no tengas ganas de entrenar. Y creo que es lo que nos está pasando, al menos a mí me pasó, a la gran mayoría de deportistas, como que nos dejamos quedar con esto de la cuarentena y que no, por ahí no está tan, no podemos ir a entrenar tan de seguido, que se corta todo y después vuelve a empezar todo. Es como que es muy cambiante y como que a uno no le da ganas por ahí de ir a entrenar, y es completamente normal. A mí, creo que a varias personas nos ha pasado. Pero sí, la idea es enfrentar como esas emociones o no dejar que esas emociones te ganen de alguna manera. Y si te ganan, está bien tomarse un tiempo,
está bien tomarse un tiempo para descansar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo todavía sigo en la escuela, ya estoy terminando y a veces me tocó que por cuestiones académicas tuve que dejar de entrenar y sí, a veces es muy triste, pero a veces son tantas cosas que las que tenés que hacer que necesitas repartirte el tiempo, también necesitas descansar de vez en cuando y está bien, ¿no? Y no solamente con las cuestiones de la escuela, puede ser porque hay gente que tiene hijos también o que trabaja y estudia, entonces como que no, también hay que entender que a veces no se puede todo y a veces que las cosas te van a salir mal, a veces vas a estar estresado, a veces no vas a ganar, a veces nada te va a salir, vas a estar desmotivado, es como que te van a golpear y te va a salir mal las cosas, pero lo importante es seguir a tu ritmo, ¿no? Porque hay una frase que dice sin prisa pero sin pausa, bueno, básicamente sería así, a eso es lo que me refiero. La número 4 es la motivación siempre es buena. A ver, este consejo particularmente son cosas que a mí me sirve, ustedes pueden buscar sus propias motivaciones, pero esto es lo que a mí me sirve particularmente, ¿no? Esto más que nada es para esos días en los que no tenés ganas de entrenar, pero a la vez querés ir o como que, no sé, sentís que estás en la obligación de ir o lo que sea. Estos son como mis consejos o lo que te podría ayudar o servir. ¿Ok? Bueno, el primero es fondo de pantalla de tu objetivo para esa pequeña meta que tenés, así que se pueda lograr a corto plazo o de un año a otro, vamos a decir. Por ejemplo, no sé, querés salir a correr a todas las mañanas, puedes ponerte una imagen de una persona corriendo. Querés tener más elasticidad, puedes poner a alguien haciendo el split, por ejemplo, o por ahí, no sé, o puedes poner algún deportista de fondo de pantalla y cuando lo veas digas, guau, yo quiero ser como esa persona. La segunda son frases motivadoras. De hecho, esto es como que mucho, no sé si se ríen, pero es como que les llama mucho la atención a la gente. Cuando entran a mi pieza, y creo que en algunos videos se ve, es que en mi pieza tengo como pegado papeles así medio crotos aparte. Bueno, esos papelitos que tengo ahí pegados son frases motivadoras que yo misma las escribo. Muchas las pienso, otras las saco de internet o no sé. Pero generalmente voy variando y trato de cambiarlo todos los años, ¿no? Excepto algunas que son las que más me gustan, que son las que yo misma escribo. Excepto esas, casi siempre las cambio o cada tanto las cambio. Y la idea de estas frases motivadoras es que cuando te sientas desmotivado, las veas. Por eso mismo están puestas en lugares visibles, como puede ser el espejo, el escritorio, no sé, o cualquier otro lado. El siguiente es música, no sé ustedes, pero al menos yo cuando entreno en mi casa pongo una playlist así y entreno. La idea es tener como una playlist específica que sea específicamente para entrenar, ¿no? O para salir a correr o para lo que sea, ¿no? Es como esa playlist que te haga sentir como empoderada, empoderado, como que así, con ese sentimiento, ¿no? Y yo creo que no, así como canciones no les podía recomendar porque a mí me gusta el K-pop y a todo el mundo no le gusta el K-pop. Es que en general a todo el mundo nos gusta diferentes géneros de música, entonces como que no, ¿entienden? Es como que no les podría decir específicamente qué canciones poner, pero creo que igual si ponen en Spotify, si ustedes escuchan por Spotify y si lo buscan pueden encontrar, o mismo en YouTube pueden encontrar así playlists. El cuarto es tener modelos a seguir. Tus modelos a seguir te ayudan bastante como a lograr eso que querés, ¿no? Porque es como que vos querés ser como ellos. Y cuando hablo de ser como ellos no me refiero a ser literalmente igual o ser una copia exacta, sino que me refiero a tenerlo como una guía, ¿no? Entonces creo que eso te puede ayudar bastante. 5 es pedir ayuda. A veces uno como que le cuesta pedir ayuda, ¿no? Porque piensa que si pide ayuda es que no sabe o que es tonto o lo que sea, pero no está bien pedir ayuda.
Eh, Está bien, porque también a la vez como que mostrás interés de querer aprender, ¿no? Está bien pedir ayuda, este no tiene mucha explicación, pero es como que lo quise resaltar porque creo que a muchas personas nos cuesta por ahí pedir ayuda o pensamos que tenemos que ser perfectos y no necesariamente. Así que, el número 6 es estudiar y capacitarte, ya sé. Primero que nada, no salgan de este podcast, por favor. Esto es más que nada porque a veces como que en el taekwondo por ahí, al ser un deporte de otro país, tiene gran parte de cosas que están en coreano. O los deportes en general tienen muchas reglas, muchos reglamentos, muchas cosas que hay que saberlas o medianamente saber lo básico, ¿no? Entonces por eso digo estudiar y capacitarte. En mi caso, y creo que lo vieron en mi video de reaccionando a Jungkook, que se lo voy a poner en la i. Saben que yo tengo un cuaderno donde anoto absolutamente todas las cosas del taekwondo, las cosas que me parecen importantes, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo yo tenía las capacitaciones, las hacían por Zoom o por transmisión de Facebook. Y yo iba anotándole ahí todo, y ahí en mi cuaderno tengo todas las formas, todo anotado, todos los nombres, la cantidad de movimientos, esas cosas creo que son importantes destacarlas, ¿no? No necesariamente para las formas, puede ser en general cualquier cosa si es que te cuesta mucho, y esto te puede ayudar, ¿no?, a dar un panorama y a entender, ¿no? Porque como dije, al ser un deporte de extranjero por ahí, es como medio difícil entender algunos términos que están en coreano, entonces es más fácil si lo tenés todo anotado y de a ratito lo repasás, ¿no? Cuando tenés un ratito, repasa un poquito y ya está. No, a eso me refiero con estudiar y capacitarte. Y capacitarte específicamente vendría a ser como más ir a capacitaciones, ¿no? Me quedé tildada de una manera. Era capacitaciones a, no sé, hay, al menos acá, no sé, hay algunas que no son pagas, yo les diría que aprovechen, pero entiendo que hay mucha gente que también, si paga, es como que está en la obligación de ir para no perder ese dinero, ¿no? No sé, creo que la idea sería que te capacites, ya sean esas que son gratis o las que ya son pagas, pero eh, la idea es capacitarte, ¿no? 7 es como aprender las cosas con tiempo, esto lo digo siempre, pero igualmente lo quise destacar, porque a veces como que nos olvidamos o aprendemos todo a último momento, y por ahí cuando uno hace las cosas apuradas las salen mal por lo general. Entonces la idea es aprender las cosas con tiempo y adelantarlas, ¿no? Así también tener tiempo para preguntar, para mejorar y lo que sea que necesites. Entonces es importante aprender las cosas con tiempo, porque esto va a ser un poco que puedas mejorar más. Cuando aprendes con tiempo, tenés más tiempo para mejorarlo, entonces por eso. Ok, la 8 es la atención y la concentración. Gran problema para mí, yo soy muy distraída, es como que vivo en otro planeta a veces. Pero es importante enfocarte y que cuando entres es como que te transformas de alguna manera, ¿no? Como que estés muy, muy, muy enfocado, como que no te enfoques en nada más. Si te pasó algo en el resto del día, es como que lo tenés que ignorar y tenés que concentrarte específicamente en eso, ¿no? Y esto también aplica también para los exámenes, por ahí es que uno está como nervioso, como que está como muy con miedo, ¿no? Como muy estresado, ansioso, es como que muchas cosas, muchos sentimientos en un mismo momento. Por eso me refiero con atención y concentración, que te relajes y entiendas que lo vas a hacer bien, ¿no? Principalmente vendría a hacer eso, y la otra es como que principalmente esto sería porque a veces en los exámenes uno se pone tan nervioso y cuando están muy nervioso o cuando están muy distraído o concentrado, las cosas salen mal. Entonces es necesario concentrarse y relajarse, ¿no? También para que las cosas les salgan. La 9 sería horas extra. O sea, con horas extra me refiero a practicar, aparte de las clases, practicar en tu casa. Así, no necesariamente tiene que ser todos los días, pero cada tanto estaría bueno. Yo, por ejemplo, mis momentos son cuando grabo videos, que son como que puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, como que mato a dos pájaros de un tiro.
Pero sí, la idea es tener como horas extra o buscarte un momentito así como para intentar practicar, para intentar mejorar, ¿no? Y la última es descansar, ¿no? También es descansar, no es entrenar todos los días. A veces está bien descansar, en especial los músculos, ¿no? Porque los músculos necesitan su tiempo de descanso. Entonces está bueno que también tengan un día específico en el que descansen completamente y puedan dejar descansar todos sus músculos y descansar todo su cuerpo en general, tanto físico como mental. Esos han sido todos mis consejos por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video, bueno, podcast, no sé qué sería ya. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.